Muy buen día, amigos de Soy 502. Bienvenidos de nuevo a este su espacio. En esta oportunidad vamos a entrevistar al candidato presidencial Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Pues le agradecemos mucho por haber aceptado la invitación y pues quisiéramos plantearle varias preguntas que ustedes como nuestros seguidores y usuarios han planteado en las diferentes plataformas y también pues algunas preguntas que han surgido durante esta etapa de la segunda vuelta, donde ellos han podido pues manifestar una diversidad de opiniones y diversidad de propuestas respecto a lo que ellos harían si llegan a ser presidentes. Y vamos a iniciar con que nos cuente un poquito sobre cuál es su ideología política y cómo esto se reflejaría en las medidas concretas que usted impulsaría en su gobierno. Sí, mi ideología es una ideología socialdemócrata, es una ideología que plantea la, la, la- el- la democracia como punto fundamental de la función pública y una función pública orientada a atender a las necesidades del conjunto de la sociedad. Si alguien quiere ver los estatutos del Movimiento Semilla, los estatutos del Movimiento Semilla claramente reflejan esos principios. Y están ahí, no ahora que estamos en evento electoral, sino desde el momento en que creamos esta organización política. ¿Y esto cómo se refleja ya en los puntos concretos de gobierno? ¿Qué haría usted diferente de acuerdo a su ideología a cómo se ha estado haciendo en los últimos 20, 30 Bueno, años? en los últimos 20 o 30 años ni siquiera hemos tenido un problema de ideologías, hemos estado con un problema de un Estado en manos de de clicas prácticamente, de grupos cuyo interés para llegar al Estado es sencillamente tener acceso a los fondos públicos. Luego se disfrazan con algún tipo de discurso, pero en realidad lo que hemos tenido, más de lo mismo, son organizaciones dedicadas al asalto de los bienes públicos. Nosotros lo que haremos es sencillamente un proceso en donde se ponen a funcionar las instituciones al servicio de la población. Esto parte desde asegurar el funcionamiento de un Estado de Derecho, que sea garantía de justicia para todas las personas irrespectivamente de su posición, de su conexión, etcétera. Instituciones que claramente estén ancladas y que sirvan al desarrollo de una nación democrática y instituciones que lo que hacen es poner a las instituciones del Estado a atender las necesidades de desarrollo de la población, orientando sus inversiones de manera que va a buscar a aquellas personas que han sido más abandonadas por el funcionamiento del Estado y las apoya para sacar a todo el mundo adelante y lograr que el país vaya avanzando hacia el desarrollo de una manera más armónica. ¿Alguna de las instituciones que ya existen que usted considere que funcionan de esta manera y que sí lo han estado haciendo bien? Ninguna. Mire, el Estado guatemalteco es un Estado que está, es decir, no es un problema con el diseño de la institución, ni con el diseño legal, ni con la estructura funcional. Es un problema con que las instituciones han sido secuestradas por esta clase política para orientarlas a lo que no han sido desarrolladas. El Ministerio de Agricultura no está funcionando para llevarle asistencia técnica a los agricultores, para llevar extensión agrícola a comunidades, poder orientar el desarrollo de comunidades que están dedicadas al agro, desarrollar algún tipo de investigación alrededor de... No, está dedicada a administrar plazas fantasmas. Las gentes están siendo nombradas porque son primos de, parientes de, y no porque tienen las calificaciones necesarias como expertos, ingenieros agropecuarios o lo que sea, para poder apoyar a la población. Y ese es el principal problema que tenemos. No hay un problema de fondo en el diseño del Estado, sino en el secuestro de las instituciones que están haciendo los corruptos. Hablando justamente de instituciones secuestradas, ¿cuál es su visión sobre el tamaño y el papel del Estado en Guatemala? ¿Considera que debería de reducirse o mantener el mismo tamaño o incluso crecer? Y si pudiera proporcionarnos algunos ejemplos concretos de cómo debería de funcionar el Estado. Mire, la pregunta es, ¿qué queremos que haga el Estado de Guatemala?
qué funciones queremos que cumpla. Si queremos que el Estado de Guatemala, voy a agarrar un ejemplo, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene hoy una infraestructura que tiene la capacidad de atender las necesidades de salud de más o menos el 35% de la población del país. Es decir, no puede atender a 65% de la población del país. ¿Cuál es la respuesta para resolver ese problema? Crear capacidades en el Ministerio de Salud para atender ese 65% que hoy no tiene acceso. Incrementando. Eso quiere decir, claro, por ejemplo, hoy tenemos zonas completas del país, aldeas completas donde no hay puestos de salud para atención primaria. Por eso es que nosotros planteamos que necesitamos construir 400 puestos de salud. El déficit que hay en Guatemala ahorita es mucho mayor. Se necesitan 3.500 puestos de salud para poder atender a la sociedad guatemalteca de acuerdo a los estándares acordados internacionales de atención médica a la población. Pero por distintas razones no podemos, no hay suficiente dinero, no hay suficiente personal para poder cubrirlo. Entonces nosotros hacemos un plan en donde identificamos que el Estado guatemalteco tiene que ir desarrollando su infraestructura de salud para poder llevar salud mediante estos puestos a todo el lugar donde hay que hacer, y nuestro compromiso es llevar hoy 400 puestos de salud el primer nivel de atención a 400 comunidades que hoy no los tienen. Ahora, eso implica más personal, más infraestructura, y lo mismo en educación. En educación tenemos, en educación diversificada, solo uno de cada 4 graduados de educación básica pueden seguir estudiando en un instituto, porque no existen. Entonces, evidentemente, lo que se necesita es darle la oportunidad a todos los guatemaltecos y las guatemaltecas de que cuando terminan la educación básica, si quieren, puedan seguir su educación diversificada en institutos. ¿Qué quiere decir? Que para corregir ese déficit del 74%, tengo que construir nuevos institutos, esos tienen que tener nuevos maestros, tienen que tener más. Es decir, el Estado, para poder, el problema con el tamaño del Estado, en realidad es un problema con la eficiencia del Estado. Lo que a nadie le sirve es un Estado grande o pequeño que no cumple sus funciones. Lo que necesitamos es un Estado adecuado a las necesidades que tiene que responder ese Estado y que sea lo más eficiente posible, de manera que no haya personas que están contratadas simplemente y que no tienen nada que hacer. Ahora bien, usted mencionó anteriormente las plazas fantasmas. ¿Será que no es suficiente o será que está mal distribuido y hay contrataciones fantasma como se han conocido? Hay un poco de todo. O sea, las plazas fantasmas son un hecho, pero los 400 puestos no existen. O sea, que no es solo un problema de plazas fantasmas. Pero sí hay un problema de plazas fantasmas de distribución, de contratación de gente que no llena las calidades y que es nombrada a ciertos puestos independientemente de la respuesta que le da a la población. Ese es un problema gravísimo y por eso nosotros ofrecemos, como una de las primeras medidas que vamos a hacer en los 100 días de gobierno, vamos a levantar un estado de situación del funcionariado público que existe en el país para poder identificar lo más rápido posible dónde están esas plazas fantasmas, que pueden ser plazas en donde se nombra a alguien, se le da algún dinero, se le da un sueldo y esta persona nunca se aparece a trabajar porque tiene autorización, a veces hasta porque le da al diputado o al funcionario al que lo nombró ahí que le pase parte del salario, o pueden ser plazas fantasmas de la forma de gente que no cumple con los requisitos que están establecidos para esa plaza y, sin embargo, está cumpliendo esa función. Y nosotros nos hemos encontrado que por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, donde hay muchos técnicos agrícolas muy capaces, etcétera, pero también hay otras personas que son contadores o secretarias puestos en funciones de
extensión agrícola. Ahora bien, usted dice que van a hacer una radiografía, pero esto no sería algo nuevo. Jimmy Morales lo ofreció y supuestamente hizo un censo de todas las plazas en el estado. Los resultados fueron pobres. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo plantearían ustedes La hacer voluntad esta? política. Porque yo creo que lo que pasa es que Jimmy Morales no tenía ninguna voluntad política de hacer nada con esa información. Y nosotros tenemos la voluntad política precisamente de utilizar la información para tomar decisiones. ¿Y qué harán ustedes con las plazas fantasmas? ¿Encuentran a una persona que nunca llegó a trabajar? Destitución automática. O sea, todo tiene un curso legal para poder llevarse a cabo. No vamos a actuar de manera arbitraria y vamos a llegar, no. Pero existen procedimientos legales. Si hay una plaza donde hay una persona que se supone que es una plaza, que tendría que haber una enfermera, y lo que tenemos es una persona que tiene, qué sé yo, es contador, pues evidentemente tenemos un problema. Sobre todo si esa plaza no está puesta porque es una plaza que tomamos de apoyo para servicios de contabilidad, sino está puesto para un puesto en salud. Ah, pero es que ese es el primo era contador y había que darle la plaza. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es el trabajo que hay que entrar, porque eso es lo que impide muchas veces que llegue gente que sí tiene las calificaciones, que sí necesita el trabajo, y lo que se nos han quejado a lo largo de todo el país es eso. ¿De qué me sirvió que yo me graduara de maestro si no me van a dar una plaza porque alguien más la tiene? ¿De qué me sirve si yo me gradúo de, por ejemplo, trabajadora social? Me dijo alguien, si la plaza de trabajadora social, no me acuerdo de la dependencia que está ahí, se la dieron a una persona que ni siquiera terminó bachillerato, pero tiene suficiente, bueno, todo eso es lo que hay que empezar a corregir, pero la diferencia es la voluntad política. Ahora bien, por su ideología o por los planteamientos que se han hecho tanto dentro del Congreso, incluso se ha mencionado a su papá en temas de ideología política. ¿Cómo cree que va a ser su relación con el sector privado en Guatemala, o cree que no va a generar ninguna dificultad porque ustedes pues están manifestando una apertura para todos estos sectores? Nosotros hemos venido realizando desde hace rato reuniones con distintos actores dentro del sector privado, precisamente para tener una conversación, presentando nuestros planes, nuestros criterios y teniendo las discusiones alrededor del tema. Hemos tenido, al contrario, hemos recabado muchísima información que luego nos sirve para los planes de gobierno, y hemos encontrado que hay una serie de convergencias que son sumamente notables en algunos casos, y en otros lados hemos sido un poco que nos pierdan el miedo que causa la desinformación y las mentiras que andan circulando por ahí. Pero, por ejemplo, de la manera constructiva, le puedo comentar que en la Export, por ejemplo, nos hacen el comentario de que ellos pudieran vender más brócoli guatemalteco alrededor del mundo, porque compradores hay, y la suma de brócoli que se exporta es considerable, es muy buen brócoli. El problema que tienen es que no hay productores. No hay productores porque estas empresas necesitan productores agrícolas de pequeñas parcelas que todos estén trabajando alrededor de esto. ¿Y por qué no hay? Porque no hay apoyo gubernamental. Entonces, no hay apoyo gubernamental para programas de riego, porque los programas de riego ya a cierto nivel ya no son rentables. Una persona puede solucionar un problema de riego para una parcela pequeña, pero no para miles de hectáreas. Y entonces la demanda de ese sector era: necesitamos que ustedes apoyen a los pequeños agricultores a entrar a este ciclo agrícola, invirtiendo en riego. Y nosotros entonces llevamos e identificamos que hay un plan nacional de riego que está ahí, que nadie lo ha venido implementando porque no les interesa. Hemos identificado la línea de créditos para productores agropecuarios, es decir, hemos toda una serie de intervenciones que lo que vienen es precisamente a lograr que esa población empiece a generar, empiece a producir productos que ya están en demanda y que puedan entrarse. Y esto lo hacemos en conversaciones con el sector privado. Otros nos han dicho: tenemos un problema porque se crea un cuello de botella en los puertos, porque entre la corrupción y la obsolescencia del equipo
Perdemos días y cada día de los puertos para importar o para exportar cuesta tantos millones, cuesta tanto porcentaje y por supuesto ese precio al final se le lleva a la gente porque se pone en el precio. Entonces lo que tenemos claro y hemos levantado un programa es por un lado un programa para hacer intervenciones de emergencia en puertos y aeropuertos para evitar esos cuellos de botella, pero vamos a hacer un plan maestro a nivel nacional para identificar, pensando en desarrollo en términos de 20 y 30 años, cuáles son esas instalaciones que vamos a hacer y tenemos la discusión alrededor de cómo podemos hacer para ir implementando todo esto de manera gradual y en el tiempo. Entonces, con esto entendemos que sí va a haber una muy buena relación con el sector privado y que incluso habrá apoyo para ellos en determinados proyectos. Mire, nosotros lo que queremos es que la economía crezca, que haya empleo, empleo, empleo y más empleo. Y para eso necesitamos que haya empresarios, muchos empresarios, buenos empresarios. Queremos inclusive apoyar muy particularmente al pequeño y al mediano empresario, porque es el que genera la mayor parte del empleo del país. Entonces, las desinformaciones que andan diciendo que nosotros no queremos trabajar con el empresariado, que no sé qué hay allá, pues lo único que tienen que hacer es ver nuestro plan de gobierno y ver que para nosotros las medidas económicas dependen de la capacidad de una economía que crece de la mano de empresarios que se desarrollan. Eso sí, en una economía competitiva, es decir, una economía justa para todos, no en una economía de privilegios, que es la economía que depende de que uno tenga un diputado amigo que le hace que le den un contrato o un ministro que está relacionado porque recibe una suma, le va a dar una concesión o ese tipo. Esa es la economía de los privilegios. Esa es, además, la que afecta al resto, porque la persona que recibe ese privilegio implica que los demás no la reciben. Así que nosotros vamos a trabajar muy de la mano con los empresarios para salir adelante. Otro de los temas que ha surgido mucho, principalmente en redes sociales, es la propiedad privada. Y que se habla de la nacionalización y que se va a hacer expropiaciones y un montón de fantasmas. Cuéntenos un poquito cuál es la posición de Semilla respecto a la propiedad privada, a la nacionalización y qué opina de Codeca, por ejemplo. Mire, nosotros de entrada le digo que no vamos a nacionalizar, no tenemos planes de nacionalización de nada. Tenemos planes y reconocemos problemas, por ejemplo, en el sector eléctrico, pero tenemos los planes cómo resolverlos en el marco de la estructura actual e inclusive con programas muy claros para llevar electricidad al 10% de la población que hoy no lo tiene y proyectos para bajar el costo de la tasa de alumbrado público en el interior del país. O sea, todo eso está, pero dentro de la estructura actual. Nosotros con la propiedad privada no tenemos ningún problema. Nos parece que además es una condición de la economía capitalista en donde nos estamos moviendo. Es la que está definida constitucionalmente. La Constitución reconoce la propiedad privada, reconoce la propiedad comunal en el caso de pueblos indígenas. Y para nosotros no hay ninguna intención de alterar. Además, ni siquiera podríamos, porque es una cuestión legislativa y constitucional, pero para nada. Al contrario, lo que nos interesa es un país de propietarios. Por eso el plan que nosotros tenemos de construcción de vivienda popular. Tenemos 4.000 millones de quetzales destinados a ser el primer marco para un programa nacional que le permita a la gente, a la población trabajadora, acceder a una casa, ser propietario de una casa, porque es la forma de capitalización que existe. O a través de créditos que compre una parcela y que la haga producir con su cuestión, con su trabajo y con el esfuerzo. De manera que todo lo que hay alrededor de problemas con la propiedad privada son simplemente mentiras. El tema de el otro va de la mano y empiezan a hablar de expropiación, quieren venir a expropiar. En Alta Verapaz nos encontramos con un anuncio de radio que dice, esto es ridículo, pero eso es lo que dice, que lo que vamos a hacer es que a la gente que ya tiene una casa, vamos a agarrar 2 familias que no tienen casa y se las vamos a poner adentro. Esa es una cuestión absurda. ¿Y eso está pasando en la radio? Eso es lo que están pasando en la radio. Es una campaña de absoluto mentira, de una campaña negra, una campaña de miedo. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna intención, no tenemos ningún plan de expropiación de nada. Es más, cuando nos han preguntado, ¿y ustedes le van a dar tierra a los campesinos que no la tienen y que quieren tierra? Le dijimos, sí, sí hay, sí.
pero ya existe el mecanismo para hacerlo, es Fontierra. Que Fontierra es un mecanismo que compra tierra, el Estado compra tierra en el mercado para entregársela a los campesinos. El problema es que, otra vez, se apropiaron de eso, hay problemas de corrupción, no funciona bien. Al final los campesinos lo que reciben a veces son pedregales, pero el dinero sale como si fueran grandes tierras fértiles. Eso es a lo que tenemos que entrarle. Pero expropiación, para nada. Me llama la atención algo que usted dice, lo del alumbrado público y bajarle, pero esto es manejado por las municipalidades. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a quitar esa responsabilidad de las municipalidades? Fíjese que cuando estábamos viendo el tema nos dimos cuenta que es el Consejo Nacional de Los Energía COCODES. Eléctrica, ¿no? El CNE. El CNE, el que es responsable de establecer esa tarifa. Tiene la potestad legal y no la estamos usando. Entonces, vamos a usarla. Y está en la ley. Entonces, se le va a dar la potestad al CNE y se le va a quitar a las De que fije municipalidades. límites para hacer estas cuestiones, y eso es lo que va a permitir lograr esas bajas en las tarifas. ¿Y Codeca? Pues ahí está, Codeca. ¿Cuál es su opinión respecto a esta instancia o institución? Pues es un movimiento social que tiene una serie de reivindicaciones y que tiene una serie de acciones, y ahí están ellos en el interior del país. ¿Trabajarían ustedes en conjunto con ellos? Mire, dependiendo de si ellos vienen y hacen planteamientos, a nosotros nos han venido haciendo ya planteamientos de distintos sectores, y a partir de esos planteamientos nosotros entramos a ver con ellos. Nosotros sabemos que ellos tienen planteamientos precisamente de reivindicación alrededor de energía eléctrica, tanto por el tema de precios como tanto por el tema de falta de energía eléctrica en comunidades completas, pero para eso nosotros tenemos programas dentro de nuestro plan de gobierno. Tenemos un programa de 7,000 millones de quetzales para poder llevarle energía eléctrica al 10% de la población guatemalteca que hoy no lo tiene y que no es rentable llevarles energía eléctrica en el marco de la estructura actual, porque sencillamente están muy alejadas, son comunidades pobres, no tienen capacidad de pago, entonces la inversión en cableado, todo eso es demasiado. Y para eso tenemos la intención de hacerlo mediante una identificación de programas focalizados que pueden decir, por ejemplo, para este valle que está abandonado y que no podemos traer energía por el cableado, podemos tener una solución a través de una planta de producción de energía a nivel local para ese valle, que puede ser geotérmica, que puede ser hidráulica, que puede ser solar, que puede ser eólica, es decir, y que puede ser una planta en donde el Estado asume que va a construir una planta, puede ser una planta donde hay una contratista privado que decide que siempre sí puede administrarlo, es decir, todo eso lo estamos abiertos a ver. Ahora bien, hablando de este tipo de manifestaciones públicas de la población que pues utiliza métodos como los bloqueos de carreteras, ¿cómo ustedes actuarían para poder, ante un bloqueo de carreteras a nivel nacional, verdad? Que mire, tanto normalmente lo que nosotros hemos encontrado, y yo creo que todos los lectores van a ver, es que los bloqueos de carretera vienen como una medida para tomar una demanda que generalmente implica que alguien reciba para recibir un petitorio a las personas. ¿Correcto? Se bloquea porque una protesta y no nos reciben esta demanda y queremos sentarnos. ¿Por qué no nos empezamos a sentar antes? En vez de llegar a esa situación. Porque el bloqueo generalmente es un bloqueo de 1 o 2 días, se entrega el petitorio y se termina el bloqueo. Pero muchas de estas personas llegan al nivel de bloqueo porque ya entregaron el petitorio, ya se sentaron en una mesa técnica, pero nadie hizo nada. Entonces, ¿qué va a cambiar? Porque, o sea, recibirlo y formar la mesa, pero sin que cambie nada. Bueno, pues la voluntad política. No hay que asumir que vamos a seguir haciendo nosotros las malas prácticas de todo el pasado. Nosotros entendemos perfectamente que eso era lo que pasaba, pero esas eran las malas prácticas de gobiernos que no están interesados en escuchar a la gente y responderle a la gente. Se van a buscar consensos entonces, porque hay cosas que también nosotros a veces hemos legalmente identificado, es imposible. No, lo que no es posible legalmente, no es posible legalmente. Y ahí nosotros tenemos muy claro, ahí la ley, con la ley topamos, podemos trabajar siempre a partir de tratar de facilitar diálogos y cualquier situación, pero la legislación es la legislación. Nosotros creemos que muchos problemas de conflictividad social se van a evitar
cuando haya un gobierno que efectivamente empiece a tener una actitud dialogante con los distintos sectores antes de que surjan este tipo de problemas. Ahora bien, usted ha hablado mucho de corrupción, de cómo esto ha afectado no solo al gobierno, sino que a la misma población, porque pues los recursos que se usan en corrupción ya no le llegan a la gente, o si le llegan mal. Entonces, ¿qué acciones concretas tomaría usted para el combate a la corrupción? ¿En qué instituciones principalmente? Y como el presidente tiene el rol de establecer o de designar a personal dentro de instancias como el ICS, el INDE y todos estos consejos, ¿qué evaluaciones han hecho ustedes respecto a ello? Bueno, mire, nosotros tenemos muy claro, primero, que el problema es sistémico. No es exclusivamente del organismo ejecutivo. Y lo que vamos a tener que entender es que un problema sistémico que se está extendido en toda la sociedad, que inclusive tiene aristas que hay que empezar a cambiar en la sociedad, no solo en las instituciones, porque hemos normalizado la corrupción, hemos aceptado la corrupción. Nos parece normal que haya una persona que está convicta y confesa de narcotráfico y sin embargo se le escoge a un puesto en el Congreso de la República y uy, ¿cuál es la sorpresa? Es decir, tenemos muchos problemas para resolver. Nosotros estamos planteando la necesidad de crear un sistema nacional anticorrupción precisamente porque tiene que implicar primero todos los ámbitos y luego entender que la lucha contra la corrupción no es exclusivamente judicialización. La lucha contra la corrupción incluye trabajos de reforma legal que es necesario hacer, trabajos de reforma institucional que es necesario hacer, trabajos, aparte de los de investigación, persecución y judicialización, trabajos de educación, de información pública, si usted quiere. Y todo esto es un trabajo que va a componer, a implicar mucho esfuerzo y que tiene que ser pensado gradualmente, porque nosotros empezamos con Karin dentro del ámbito que nosotros controlamos directamente, que es el organismo ejecutivo. Pero tenemos que entender que hay otros órganos en donde nosotros no podemos tomar decisiones y que esto va a ser el resultado de coordinaciones que esperamos que se pongan en su lugar. Concretamente, nosotros hemos anunciado una serie de medidas iniciales, 10 medidas iniciales, para que van a reflejar esa determinación. Vamos a crear un gabinete específico de la lucha anticorrupción que va a estar encabezado por la vicepresidenta de la República. Y eso a nivel de gabinete va a ser la responsabilidad superior y van a estar el director de la SAT, el ministro de Finanzas, es decir, los ministerios clave para identificar todo este tipo de problemas. Va a haber una comisión, que no es el gabinete, una comisión, y ahorita el nombre exacto no lo tengo, pero es una comisión de trabajo que va a trabajar para asegurarse que estos lineamientos de lucha anticorrupción están siendo cumplidos y observados. Nosotros llegamos con un compromiso de contratación meritocrática. Nosotros vamos a promover procesos mediante los cuales de ahora en adelante la gente que es contratada por el Estado, por el organismo ejecutivo para cumplir las plazas, son personas que responden a los criterios técnicos que están definidos para esas plazas y no al criterio de compadrazgo político, de amistad personal o algún otro tipo de cuestiones. Las investigaciones que haga esta comisión van a ser inmediatamente derivadas a el nivel que corresponda de atención, puede ser Contraloría de Cuentas, o dependiendo del tema puede ser MP, pero hay un compromiso con la denuncia automática alrededor de este tipo de cuestiones. ¿Muy similar a la que habría creado el presidente Yamatei? Similar a la que habría creado el presidente Yamatei, pero que nunca tuvo la voluntad política de poner en marcha. Nuevamente, voluntad política. Lo que hemos tenido es una serie de gobiernos que hacen ¿cómo decimos nosotros? Dan el mate de que van a hacer algo, hacen el mate de que van a hacer algo y no lo están haciendo. Ahora bien, en torno a esta comisión de corrupción también, perdón que lo interrumpa, se ha hablado mucho de volver a reactivar la CICIG.
¿Ustedes realmente han hecho este planteamiento? Y también en la primera entrevista que tuvimos con usted en la primera vuelta, pues usted hablaba de traer, pero nunca dijo si de vuelta o como asesoría o algo, a Tel Maldana, a Juan Francisco. Nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente. Primero, no hemos hablado y no tenemos ningún plan para una comisión internacional, para una CICIG o algo. Nuevamente, es parte de los fantasmas que usted dice que andan por ahí. Segundo, nosotros sí hemos hablado de asesorarnos de la gente que más entiende cómo funciona la corrupción adentro del organismo, del aparato judicial, que es la gente que ha sufrido los embates por parte de la corrupción dentro del sistema de justicia. Por eso tenemos este exilio hecho de jueces, de fiscales, de abogados, de personas que están siendo marginalizadas, perseguidas, y nos vamos a asesorar con ellos alrededor del área específica que corresponde. Pero acuérdense que estamos hablando de que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene una serie de áreas que van desde la reforma legal, la reforma institucional, etcétera, y algunos de ellos podrán asesorar en algunos de los temas que corresponda, lo que no implica traerlos aquí de regreso. Lo que implica es que su consejo es sumamente valioso y en su momento contaremos con ellos como el consejo de muchísima otra gente que no está exiliada, que en este momento está en Guatemala. Por ejemplo, nosotros manejamos el año pasado una mesa nacional anticorrupción en el Congreso de la República, donde participaron los diputados que quisieron inscribirse en esa mesa, junto con 6 o 7 instituciones nacionales de toda orientación, centros de investigación y think tanks, donde sesionamos durante prácticamente un año para alcanzar una serie de recomendaciones. De ahí sale la recomendación de avanzar hacia un sistema nacional anticorrupción, pensado como una cuestión. Es ya el resultado de un proceso consultivo. Ahí hay un montón de personas que tienen un enorme conocimiento sobre estos temas y que están aquí en Guatemala, que además es gente con la que hemos venido trabajando. O sea que sí vamos a hacer ese trabajo contra la corrupción y nos vamos a asesorar de los guatemaltecos que quieran contribuir a esto. Bien, dicen que cuando la plática es amena no se siente el tiempo y el tiempo pues nos está comiendo. Y antes de poder ir concluyendo con la entrevista, quisiera que nos contara, porque pues nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Cuéntenos algunos nombres de las personas que lo van a acompañar en su gabinete. No puedo revelarle. Bien, lo siento mucho. Esas siempre han sido las respuestas de todos los políticos. Sí, pero por una razón. ¿Por qué? Porque es parte del tema del proceso político en el que estamos. Pero hay que entender que están dentro de su partido. No, yo le puedo. Sí, hay. A ver, varias cosas. Primero, el programa de gobierno que nosotros tenemos es un programa que se empezó a trabajar hace más de un año, por medio de un proceso consultivo en distintos temas. Si era el tema de salud, había un equipo, una persona, 2 o 3 personas internas que tenían reuniones con gente afuera, que no son del partido, alrededor de estos temas para obtener insumos, para discutir temas y así en cada una de las áreas. Eso ha creado una serie de personas que, en primer lugar, internas, que están adentro del partido, pero también gente que está fuera del partido, que hemos logrado identificar como gente que es sumamente valiosa. Y alrededor de estos equipos efectivamente están las personas que eventualmente nosotros invitaremos a formar parte del gabinete. ¿Invitarán o ya las tienen seguras? En algunos casos tenemos ya seguridad en algunas personas, en otros, este es un proceso. Nosotros estamos haciendo un proceso de revisión a partir de términos de referencia, porque lo primero es definir qué es lo que queremos hacer con ese ministerio establecido en el plan de trabajo, y a partir de ahí identificar cuál es la persona que tiene las características como para poder llevar a cabo dentro de las personas que nosotros conocemos que tienen esta capacidad. Nuestros candidatos a ministros tienen que tener 3 características fundamentales. Primero, tienen que conocer muy bien el ámbito en el que se van a desempeñar. Si es agricultura, si es salud, si es educación, etc. El segundo, tienen que ser a prueba de fuego contra la corrupción, porque ese es el compromiso que Karin y yo llevamos y que le vamos a exigir a ellos,
no únicamente en términos de que ellos sean incorruptibles, sino además de que el compromiso de ellos es luchar por combatir la corrupción que existe en sus instituciones. En algunos casos con retos enormes, como va a ser, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. O el Ministerio de Finanzas. O el Ministerio de Finanzas, o otro ministerio, o sea, hay retos enormes. Pero la tercera, que muchas veces no se ve, es que tienen que ser buenos gerentes. Porque uno puede saber mucho de un tema, puede ser totalmente a prueba de tentaciones materiales, etcétera, u otras, y sin embargo no tener esa capacidad de conducir equipos para obtener resultados. Y nosotros lo que necesitamos es asegurar que las instituciones públicas empiecen a dar resultados a la población lo antes posible. ¿Y alguien de su equipo que nos pueda contar? Jonathan Mencos, por ejemplo, finanzas. Jonathan Mencos, él es una de las personas que ha estado muy cerca del proceso de construcción del presupuesto, pero fíjese que es el listado número 1, la primera persona en el listado nacional, y en el Congreso de la República vamos a necesitar librar muy buenas batallas, entonces no son decisiones fáciles. Entonces cuéntenos alguien que nos pueda comentar quién de todos. No le puedo contar, porque si le cuento uno empiezo a decir, ya llegará el momento en donde lo pondremos eso sobre la mesa. Ok, ahora... Pero puede usted tener, van a ser todos de primera. Ahora, usted mencionó un tema y es la última pregunta, se lo prometo. El Congreso. El Congreso va a ser bastante duro para ustedes. No tienen mayoría. Las alianzas pues van a ser complicadas con las bancadas que sí lo tienen, lo asumo, ¿verdad? Pero ¿qué evaluación han hecho ustedes? Mire, nosotros creemos que el Congreso de la República se está dando cuenta que lo que está pasando es que el pueblo está dando un mandato para el cambio. Y este mandato, este llamado del pueblo tiene que ser escuchado por todos los actores políticos del país. Eso, número 1. Número 2, nosotros vamos, la bancada Semilla va con una actitud abierta para tratar de facilitar las relaciones colaborativas que sean necesarias en el marco de la identificación de una agenda legislativa que sea de interés nacional. No se trata de armar alianzas de bloque, sobre todo no a partir de transacciones, porque nosotros no hacemos ningún arreglo transaccional alrededor de si yo te doy tanto para que me averigües tanto, que es tristemente a lo que estaban acostumbrados en estas últimas legislaturas. Pero sí hay la posibilidad. Miren, queremos discutir la ley de servicio civil. ¿Guatemala necesita o no una ley del servicio civil? Sí, bueno, entonces pongamos sobre la mesa. Nosotros vamos a llevar iniciativas, pero además vamos a trabajar de manera en donde muchas de las iniciativas sean además el producto de procesos de trabajo con las organizaciones de la sociedad. O sea, no queremos excluir a la sociedad del proceso de debate de leyes de importancia y de interés nacional. Crear mesas técnicas. Crear mesas técnicas que sí alimenten los procesos legislativos para que las leyes que lleguen a el piso del Congreso lleguen con un mayor nivel de consenso político y social. Pero usted dice bancada, pero digamos, si todo el proceso judicial continúa y logran tener éxito y pues le quitan la personería jurídica a Semilla, prácticamente no habría una bancada de Semilla en el Congreso. Pero como no nos preocupa el tema porque lo que están haciendo es ilegal y lo que nosotros estamos muy tranquilos con el proceso que hicimos para inscribirnos, sabemos que no hay problema. Son intentos para desgastar, para destruir, pero ahí va a estar la bancada Semilla. Perfecto. Trabajando para el pueblo. Como yo sé que usted ya se tiene que retirar, le agradecemos muchísimo por habernos atendido en esta entrevista y a ustedes también, amigos de Soy 502, les agradecemos mucho por estar en nuestra sintonía y los invitamos a que continúen en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma soy502.com.